Hola, buenos días. Mire, yo quería preguntar sobre los profesores de cocina, porque ahora mismo nosotros, en la convocatoria de este año, nuestra titulación exigida es el técnico superior, pero no hay una titulación universitaria. Entonces, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Porque sí que podemos ejercer con el técnico superior. De momento, si la normativa no cambia y hasta que la ley entre en vigor y se empiece a aplicar, tenéis ahí las titulaciones declaradas equivalentes a efectos de docencia, que son las que hay que respetar y se respetan, y la convocatoria la respeta. Y si tú te presentas a esas oposiciones y las apruebas con tu titulación, obtendrás la plaza como profesora técnica de FP de la especialidad de cocina y pastelería. Ahí no va a haber, de momento, ninguna dificultad ni ningún problema. Incluso aunque la ley mañana se pusiera en vigor. Porque hay que ver los reglamentos, el desarrollo de esos reglamentos, cómo se van a aplicar y en qué condiciones y en qué términos. Yo veo una barbaridad, es opinión personal, veo una barbaridad que todo eso que ya tenemos organizado lo tiren por la borda, que costó mucho tiempo de organizar y de establecer en esos términos. Y si las titulaciones equivalentes en tu especialidad, como en las otras 10 que hay en el sistema, que se considera que el perfil más adecuado por el carácter del tipo de enseñanzas que se desarrollan es de un titulado de formación profesional, eso tiene que continuar y tiene que respetarse, con independencia de cuál sea finalmente el sueldo y el grupo de adscripción, si vas a continuar en el A2, si vas a poder promocionar o no a la 1, con independencia de esas cuestiones puntuales. Yo espero y deseo que no haya, no sé, una degradación y que conviertan a todos los especialistas, a todo el profesorado en tu situación o en una situación similar, en profesorado especialista. Podría haber problemas en las bolsas con la exigencia de nuevos requisitos, que te exigieran una titulación universitaria además de la titulación de formación profesional que ya tienes. Podría ser. Pero vamos, es de locos, es un disparate. Claro, es que ahora, hoy por hoy, los especialistas que yo sé que se están contratando no tienen ninguna titulación, no tienen el máster, no tienen el valenciano, no tienen nada. Y se están contratando a esas personas. Mi pregunta es, ¿los especialistas van a poder ser como son ahora, sin titulación ni es ninguna dar clase? Sí, en principio, vamos a ver, en principio la ley no está inventando nada nuevo. La ley no está inventando, no está descubriendo el Mediterráneo ni está inventando nada nuevo. Eso ya está en el sistema, ya está organizado así. Lo que le da es carta de naturaleza y dice para aquellas especialidades que lo requieran, pues voy a contratar especialistas y para cerrar el círculo, pues especialistas que tengan titulación de FP, porque parece ser que esa es la fórmula o el procedimiento más adecuado, que ese tipo de profesorado tenga esa titulación. Pero y ese profesorado se contratará como ahora, a dedo, porque claro, es lo que está pasando. Ahí está el problema de decir, vamos a ver, si tenemos un sistema organizado, si teníamos un cuerpo establecido, que ahora puede pasar perfectamente al cuerpo superior, en su integridad y en su totalidad, igual que pasa en las especialidades, que pase su profesorado, y en vez de ser A1, seréis A2, el profesorado especialista existe y debe existir con carácter excepcional, como marca la ley, y para aquellas especialidades y para aquellos módulos y para aquellas cuestiones puntuales que puedan surgir novedosas en el que necesitas un experto del mundo, claro, del mundo profesional, de la empresa, que pueda en un momento determinado incorporar unas enseñanzas, incorporar una forma de trabajar y de hacer las cosas. En el momento eso lo asuma el sistema, eso lo debe pasar a dar un profesor técnico, un profesor de formación profesional, si no queremos tener el cuerpo técnico e integramos a todos en el cuerpo superior. Eso es lo que hay que revalidar, es decir, la formación profesional se tiene que prestigiar, entre otros elementos, con dando prestigio a su profesorado y no despreciando de la manera que se hace, pero eso ya es a nivel de imagen, de cómo lo hace la ley de la formación profesional. Pero ahora, en principio, y hasta que no hubiera que regular cómo pasa el profesorado técnico al cuerpo superior,
no habría ningún problema específico, ni para el funcionario de carrera, ni para el funcionario interino, ni para el profesor especialista. No había ningún problema en esos términos. Que se regule y mejore las condiciones, como dice la ley, de contratación del profesorado especialista es deseable. Que tenga una contratación laboral es mejor que la contratación administrativa y en los términos que está ahora. Y que se mejoren sus condiciones de trabajo y que se equipare a las condiciones del resto del profesorado. Eso es lo deseable. Pero vamos, la forma de plantear la cuestión, el guiño que hace el Ministerio a través de la ley al profesorado que tiene una titulación universitaria para decirle, sí, tú automáticamente, cuando apruebe la ley vas a pasar, eso ha generado más efectos colaterales y dañinos que claro, si yo existiera una carrera universitaria que fuera de cocina, pues a lo mejor en vez de cuando hubiese acabado el técnico superior me hubiese metido a hacerla. Pero si no existe... Sí, si de momento no existe, existirá, tú no te preocupes. El monopolio el monopolio de la formación parece que lo quiere absorber siempre la universidad y cuando no tiene alumnos pues se crea o se inventa titulaciones. No te preocupes que saldrán. Ya, pero vamos a ver, pero no es, quiero decir, lo digo de broma, lo digo como una cuestión graciosa solamente. Aquí el sistema, de momento, va a respetar o tiene que respetar necesariamente esas condiciones. Y en la negociación de los cambios, que es lo que generará su problema cuando se aplique la ley, pues será batirnos el cobre en cada comunidad autónoma con esa aplicación y en Madrid cuando se negocie con carácter general de qué forma se desarrolla en el decreto de especialidades, qué especialidades se crean, cómo se accede a ellas, en qué términos, con qué requisitos y qué sistema de promoción hay, que eso no tenga los efectos colaterales que está teniendo aquí. Y si lo podemos reconducir antes de que llegue ese momento, a través de esa retirada de esta disposición adicional undécima o a través de esa modificación para el reconocimiento o mejora de lo que se ha establecido hasta ahora, pues nos anticipamos a los problemas. Claro. Doy paso a la Galaxy 8. Se presenta también. ¿Está? Sí. Galaxy S8. ¿A quién das paso? Galaxy. Galaxy 8 soy yo, sí. Hola, buenos días, ¿me oís? Sí, te oímos y si te activas también te da la cámara, vale. también te veo. Ya me veis, ¿no? Bueno, estoy en el coche. Buenos días. Mira, yo quería preguntarte algo. Yo soy profesor técnico de FP, de la especialidad de equipos electrónicos. El día que aprobé la oposición, pues presenté mi título de equipos electrónicos, es decir, aprobé con la FP2, o sea, aprobé la oposición con la FP2. Pero también tengo el título de graduado social, diplomado universitario. Entonces, no sé si ese título, tal como está la ley ahora, me va a permitir pasar a la A1 o exigen que sea un grado y ese título no cuenta porque es una diplomatura universitaria y no una licenciatura. Sí, la respuesta es clara y contundente. Yo creo que sí. Falta ver la regulación específica y detallada en qué términos se hace, pero cuando se habla de título universitario de grado o equivalente a efectos de acceso a la función pública, se está pensando en cualquier tipo de titulación anterior a los grados, por una parte. Y en segundo lugar, cualquier persona con cualquier titulación universitaria se puede presentar a cualquier especialidad del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria o del cuerpo de profesores técnicos. Por tanto, en la negociación, ese tema creo que no habrá que explicarlo. Creo que será claro en su momento que una persona, si las cosas continúan en los términos que están, una persona que tenga una titulación universitaria obtenida con posterioridad al momento que accedió al cuerpo, porque ese es otro problema. Lo que has adquirido con posterioridad te va a servir o tendrías que haberlo tenido con anterioridad. Pero bueno, yo creo que eso son discusiones bizantinas en un momento determinado. El título universitario lo adquirí antes de obtener la plaza de funcionario. Mejor todavía, pero bueno, esa cuestión yo creo que es una cuestión bizantina. Yo creo que en el término, o por lo menos la propuesta que nosotros haríamos, si se diera el caso,
es esa, es una manera de que el mayor número de personas pueda promocionar. No te vas a dejar a la mitad de las personas que en su momento accedieron con una titulación y ahora no la reconoce su carrera profesional. El problema es, y lo que tenemos que poner de relieve y que la sociedad se entere, es que tú has hecho la titulación, o tú la tenías con anterioridad, pero hay gente que en lugar de dedicar el tiempo a prepararse un título universitario, se ha dedicado a desarrollar, por mejora de la formación profesional, por mejorar la calidad de la enseñanza, porque los currículos están atrasados y demás, de actualizarlo, de formarse profesionalmente, de dar a sus alumnos lo que toca, no lo que pone el BOE, que es prehistoria, y tú lo sabes muy bien en tu especialidad. Si esa gente que se ha formado, que se ha preparado, que está dándolo todo en la docencia, pues ahora el pago que recibe es decirle, mira, como no has hecho una carrerita, como no has estudiado tu título universitario, pues ahora te quedas donde estás. Esto es absurdo, es el país de las titulitis y lo que hay que valorar son los conocimientos y las capacidades que se han demostrado durante años y no la titulitis. Vamos a morir de titulitis. Efectivamente. En eso gracias. Tienes de nada a ti. Vale, le toca el turno a Diego y después a Jordi. A ver, ¿me veis? ¿Me veis? Pero no te vemos. Ah, vaya, espérate a ver si... Bueno, a ver, el vídeo ahora puede ser. Sí. Vale, mira, yo soy, profesor interino, yo soy de la especialidad de procesos de gestión administrativa, ¿vale? Las especialidades que en teoría sí que tienen correspondencia hoy en día universitaria, en teoría, ¿vale? Entonces, aquí yo veo que nos encontramos, porque aquí en su momento los reales decretos que venían de la LOE, se establecieron unas equivalencias, como sabrás, y esas equivalencias eran una disposición adicional, no era una transitoria. O sea, no me decían, usted tiene que sacarse un título en X años, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo veo ahora es que te están exigiendo que tengas una titulación para ayer. Y eso a mí me parece totalmente fuera de lugar. Tú puedes sacar una transitoriedad que si dijéramos de X años, pues usted si no tiene una titulación, pues entonces no tiene el requisito. Pero claro, si a mí en 2011, después, la triste ley Wert, mira si tocó cosas, pero eso no lo tocó, o sea, no siguió manteniendo las equivalencias, eso se vio que estaba bien, hasta ellos vieron que estaba bien, imagínate, y que era lo lógico, porque hablamos mucho, se empapan mucho de la dignidad y la calidad de la formación profesional. Pero en estos años, junto con los compañeros de secundaria, quienes han llevado adelante la FP, quienes han conseguido que ahora mismo, yo cuando voy a empresas, prefieren alumnos que yo he tenido que alumnos universitarios, hemos sido nosotros, ¿vale? Entonces yo creo que el cambio que van a hacer no tienen ni idea de lo que están haciendo. A nivel de bolsas no sé cómo lo van a organizar, porque si tú unificas, los que estén en bolsas de secundaria dirán, nosotros ya estamos aquí y tenemos un puesto. No van a venir a los de FP a tocarnos, perdón, los técnicos a tocarnos las narices, ¿me entiendes? Luego, respecto a las especialistas, ya hemos dicho que los especialistas es gente por horas, un contrato laboral, y también nos podemos encontrar, ya que antes has hablado de asuntos jurídicos. Yo sí estoy con unas condiciones de trabajo, la administración con un argumento me echa y al día siguiente me contrata con una categoría inferior, yo lo primero que haré es ir a un juzgado y denunciarlos, porque evidentemente se te ha despedido para luego contratarte en unas condiciones inferiores, no sé si me entiendes, o si voy yo por buen camino, con eso que te quiero decir. O sea, yo lo que veo más, lo que hablamos más adecuado es, ya que el cuerpo de profesionales técnicos que se pone a extinguir, por decirlo de alguna manera, con los funcionarios de carrera, que eso sí que lo pone, que nuestro futuro fuera ligado a ese cuerpo también. Porque están habiendo oposiciones y la gente que aprueba ahora, que tenga 25 años, ese cuerpo va a aguantar 30 o 40 años más. Bueno, o hasta la próxima ley. Tampoco, como sabes, esta ley, el consenso ha salido por un voto. Y sabemos que la ley va a durar lo que dure este gobierno. Es lo que quiero decir. Entonces, yo veo que no sé a quién se le ha ocurrido, pero desde luego no ha profundizado en las consecuencias y en cómo lo van a aplicar. Porque incluso los que tengan titulación y pasen a profesores de secundaria, ¿quién les dice que estoy muy bien como estoy? Pero el año que viene vas a darle a eso, porque eres un profesor de secundaria. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, que han hecho una reforma de unas dimensiones, cuando la FP ahora mismo tenía otras carencias. La FP está funcionando o funciona perfectamente.
FP tiene problemas de desdobles, de ratios, de medios económicos, pero en lo que es en la enseñanza en sí, yo estimo yo que no tiene ningún problema. Luego nos encontramos que nos dicen, no, es que ellos tienen licenciatura. Yo ahora estoy en un centro donde hay rama de informática y ha venido un ingeniero en inteligencia artificial y lo ha metido en... Y el otro día había que montar un aula y el tío no sabía por dónde coger los cables y ponerlos. Pues ya quedo yo. O programas de contabilidad y de nóminas. Yo he estado en algún curso de universidad y que he hecho y salen de allí y no tienen ni puñetera idea. Ellos saben contabilidad y economía y algunas cositas, pero de lo nuestro, de lo que se aplica realmente en el aula, no tienen ni idea. Y yo creo que ese es el éxito. El modelo de ahora era ideal. O sea, estamos funcionando perfectamente. Y sobre todo eso, que no te pueden decir, después de tantos años que lo sabes, que con esto de las titulaciones llevamos desde la noche, yo llevo 30 años, desde la noche de los tiempos. Antes hubo en época de Aznar, sabes que no nos dejaron ni opositar, podías dar clase pero no opositabas, otros te querían echar. Luego eso se arregló con unas equivalencias que luego se han ido respetando. Y 10 años después de que con el gobierno Zapatero se le acaba una ley, ahora resulta que no sirve. Entonces, el mismo PSOE se está tirando piedras a leyes que sean de corto recorrido. Si vosotros lo hicisteis y estaba bien, no sé qué estáis haciendo ahora. Simplemente quería apuntarte esa reflexión. Vale, el siguiente en hablar es Jordi. Sí, hola, mira, soy Jordi. Perdón, Zurita estaba contestando, creo, pero tiene el micrófono silenciado. Ah, es que no funciona. Un momento. Zurita, tienes el micrófono silenciado. ¿Pero intervengo ahora o intervengo después? Cuando hay más preguntas. Ah, perdón. No, si quieres respondes. No, simplemente era comentarle al compañero que la especialidad de procesos de gestión administrativa es una de las que tiene esas titulaciones declaradas equivalentes y le pasa lo mismo que la de equipos. Tendrá profesionales con titulación de formación profesional que deben continuar en las mismas condiciones que están. Para eso se negociaron esas equivalencias y para eso se negociaron la posibilidad de esa moratoria indefinida para presentarse cuando tenías determinados requisitos y cumplías determinados requisitos. Eso la normativa, el desarrollo de la ley lo tiene que respetar. Aquí el único punto, y coincido contigo en lo que inicialmente has planteado, el único problema y punto es ese guiño que hace el Ministerio a la Asociación de Profesores de Formación Profesional que les dice, os voy a equiparar por titulación. Y a partir de ahí desencadena todas las consecuencias negativas que estamos viendo. Esa equiparación por titulación se hará, esa incorporación al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y formación profesional o a esos que hemos comentado a lo largo de la charla, eso se hará. Las especialidades respetarán cada especialidad su atribución docente y el profesorado que está adscrito a ella deberá continuar con las mismas condiciones que tiene ahora. Vamos a ver, si tenéis titulación de formación profesional y sois A2, la dificultad es incorporaros a la 1, pero no, la solución no es bajaros degradados al grupo B. La cuestión es, si estáis en el A1 con una titulación que en la ley de función pública no corresponde, pues ¿por qué no puede estar, igual que estás en el A2, puedes estar en el A1? Vamos a ver, ese es el tema importante y la pelea pues va a ser lo que estamos comentando, aparte de la negociación, el margen que podamos tener ahora a nivel estatal, que creo es poco, el que podamos tener aquí a la hora de aplicar y de desarrollar esos reglamentos, porque ahora está la ley o sale la ley adelante. Luego habrá que negociar en qué condiciones y con qué requisitos se accede a todas y cada una de las especialidades que se establezcan en ese nuevo macrocuerpo que va a tener pues 60 especialidades, o las que tiene ahora más las 29 que tiene activas el cuerpo de profesores técnicos. Es decir, habrá que determinar en qué requisitos y con qué requisitos se accede a cada una de ellas. Y lo primero que habrá que hacer es respetar esas 10 como mínimo que están funcionando en el sistema y que no tienen titulación universitaria que les dé cobertura para formar a ese profesorado. Eso como mínimo. Y a partir de ahí, si hay unos decretos, si hay una reglamentación que te dice que te puedes presentar a posiciones porque llevas 20 años en tu especialidad,
y reúne los requisitos que te marca esa normativa, eso hay que respetarlo y permitirte presentarte oposiciones y continuar trabajando en la bolsa de trabajo que estás. Y luego ya nos pelearemos por el tema económico y por la diferenciación entre la 1 y la 2, que a mí me da igual, estar en la 1 que en la 2 si cobro lo mismo. Y eso es un tema secundario. Un tema secundario que aquí ha causado todo el trastorno y todo el tema que estamos hablando. Un tema exclusivo de titulaciones que, como tú decías muy bien, no sé a quién se le ha ocurrido y no han valorado los efectos y las consecuencias que esta equiparación por titulación tenía. Pero esa equiparación por titulación solo puede verse en positivo. Es decir, va a permitir la promoción de determinadas personas casi automáticamente de un cuerpo al otro o del grupo profesional A2 a la 1. Eso es el efecto positivo inmediato que se va a tener. Todo lo demás o se mantiene, o por lo menos, y la lucha nuestra va a ser esa equiparación completa y total, o se mantiene y se respeta o vamos por muy mal camino. Por eso reconducir el tema a la ley de formación profesional es una de las alternativas para tratarlo con gente que es del sector, que sabe cómo funciona la formación profesional y qué es lo que interesa desarrollar en ello. Y no me enrollo más. Gracias. Simplemente, si me permites un apunte, porque, claro, lo que me gusta es que las cosas en la ley queden claras, porque luego habla de equivalencias que determinarán las comunidades autónomas. Y claro, ahora, por ejemplo, anteriormente ya nos hemos encontrado con la anterior, en que, por ejemplo, yo aquí, hasta el año pasado, que sabes que nos quisieron poner problemas para presentarnos a posiciones, que tuviste que lucharlo bastante. Luego tú vas a Andalucía, por ejemplo, y ves la convocatoria y allí no les dejan presentarse. O sea, que hay veces que... ¿Cómo te diría? A mí me gustaría que las cositas quedaran bien claritas desde la redacción de la ley, para que luego no haya lugar a interpretaciones, porque la interpretación, no sé por qué, siempre nos fastidia, ¿vale? Simplemente la legislación es la misma en Andalucía que aquí. Y ahí está mal aplicada. Porque aquí es verdad que nosotros lo hemos tenido que reiterar y hemos tenido que decirlo y repetirlo por multitud de ocasiones para que lo incorporen a la convocatoria. E incluso hay convocatorias que se olvidaron de poner ese sistema de transitorias y ese sistema de la moratoria indefinida. Efectivamente, tienes toda la razón. Si queda más claro en la ley y si no lo hubiera iniciado y no hubiera abierto ese melón, mucho mejor. Pero, en fin, estamos en el contexto que estamos. Gracias.